Ahora sí, cedo la palabra a Cecilia De Stéfano para comenzar con este panel. Muchas gracias, Mario. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Estamos muy contentos de estar compartiendo esta jornada hoy con todos ustedes. Tuvimos una gran convocatoria. Nos acompañan personas de diferentes sectores. Tenemos muchos equipos técnicos municipales, como bien decíamos al principio, pero también nos acompañan todas las personas que han colaborado con el armado de este evento, como son los distintos emprendimientos, cooperativas y redes de trabajo con los que estamos construyendo este camino para alcanzar una infraestructura sostenible en el territorio provincial, pero también más allá de la provincia de Buenos Aires, como vamos a ver ahora con algunas experiencias. La idea de este primer panel es contar con el acompañamiento de destacados especialistas con una gran trayectoria en las temáticas y los distintos sectores que representan, las disciplinas en las que se desempeñan, porque justamente, como bien decían en el panel de inicio, es fundamental que tengamos este intercambio con todos ellos. Nosotros solos no podemos lograrlo y bueno, en este camino estamos de construcción conjunta para darle respuestas a problemáticas complejas. Lo ambiental lo entendemos como algo complejo por definición, pero en el sentido de que está condicionado por muchos factores que están completamente interrelacionados. Cecilia al inicio nos hablaba de los dos ejes que teníamos, que muchas veces se superponían, lo sostenible y lo climático. La gestión del riesgo está íntegramente relacionada y hoy la idea es con este panel ir dilucidando un poco, desandando qué entendemos por sostenibilidad, qué entendemos por resiliencia climática, y lo vamos a hacer acompañada de estos especialistas y también con la participación de Cristina. Para ello vamos a ir directamente al video de Cristina Contreras, que hace su aporte virtual, para tener un primer pantallazo de esto. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina Contreras. Muchísimas gracias por la invitación para compartir unas ideas con ustedes hoy. Disculpa que no puedo estar acompañándoles en persona, pero seguramente tengamos oportunidad de coincidir en algún otro momento. Me gustaría hablar de forma breve de lo que he llamado desmitificando sostenibilidad en infraestructura. Muchas veces cuando escuchamos estos términos, sostenibilidad, resiliencia climática, etcétera, lo vemos como algo complejo, lo vemos como algo que no sabemos muy bien cómo abordar y también lo vemos en algunos casos como algo caro. Por tanto, me gustaría hablar de todos estos temas a lo largo de mi presentación hoy. Por tanto, voy a hablar de esa definición de infraestructura sostenible, porque es importante. Algunos ejemplos que podemos implementar a nivel municipal y les voy a dejar con unas conclusiones de alto nivel. Cuando hablamos de sostenibilidad en infraestructura, es imprescindible que tengamos en consideración dos temas específicos. En primer lugar, elementos de los cuales llevamos hablando décadas, que son temas económicos, temas financieros, sociales, medioambientales, institucionales. Estas son condiciones necesarias, pero no suficientes para asegurar que nuestro proyecto es sostenible. Para esto nos falta el segundo elemento, que es incorporar estos elementos en el ciclo de vida completo del proyecto. ¿Y esto qué significa? Pues asegurar que los proyectos se planifican, se diseñan, se construyen, se operan y en última instancia se desmantelan de una forma sostenible. Todos conocemos proyectos que han empezado con muy buenas intenciones, pero a medida que va avanzando, ciertas prácticas se van diluyendo o perdiendo por el camino. De ahí la importancia, como digo, de esa visión de ciclo de vida completa. Cuando hablamos también de sostenibilidad, es importante reconocer que pues hay ciertos tipos distintos de infraestructura. Tradicionalmente hemos hablado de infraestructura gris, que son proyectos tradicionales de transporte, de energía, de saneamiento, etc. Pero también cada vez se está volviendo más prominente infraestructura natural. Sé que algunos de mis compañeros van a hablar de soluciones basadas en la naturaleza, pero también infraestructura híbrida, que tiene elementos de infraestructura gris y de infraestructura natural. Por tanto, teniendo ahora nuestra definición de qué es infraestructura sostenible claro, seguimos avanzando para hablar de por qué es importante. En definitiva, la lista de cuáles son esos beneficios o la importancia de la sostenibilidad es bastante larga. Yo simplemente he traído 4 ideas de alto nivel.
Es importante porque nos permite una mejor gestión de riesgos y una continuidad de servicios públicos. Al final, cuando somos capaces de anticipar que vamos a tener o que podríamos tener ciertas interrupciones del servicio o ciertos eventos climáticos que pueden afectar a esos servicios, obviamente nos podemos preparar mejor para ellos. Es importante para asegurar una eficiencia fiscal y un ahorro de presupuesto. Cuando hablamos de sostenibilidad, en muchos casos estamos hablando de eficiencia. Estamos hablando de proyectos que hacen un mejor uso del agua o un mejor uso de la energía que utilizan o un uso más eficiente de los materiales requeridos o incluso de la gestión de los residuos. De ahí que cuando podemos asegurar que nuestro proyecto incorpora esas eficiencias, pero también es durable y adaptable en el tiempo, vamos a tener, como no puede ser de otra manera, ahorros presupuestarios en el largo plazo del proyecto. Es importante también porque en muchos casos nos permite atraer inversión. Ya hay mucha inversión dependiendo del contexto, en algunos casos a nivel nacional, en algunos casos a nivel internacional, de recursos específicos para adaptación y mitigación climática. Y en última instancia es importante porque demuestra ese liderazgo y esa legitimidad institucional que demuestra una gestión moderna, transparente y que nos prepara para esos desafíos del futuro que sabemos que van a llegar. Si continuamos hablando de la desmitificación de sostenibilidad y resiliencia climática, es importante reconocer que una solución sostenible no tiene por qué ser ni muy cara, ni muy compleja, ni ser súper tecnológicamente avanzada, ni mucho menos. Lo que sí es clave es que esa solución se adapte al contexto. Una solución que puede ser súper sostenible en un contexto donde tengo grandes recursos hídricos. Si le extrapolamos a una zona en que no tengo acceso a agua, pues seguramente no voy a ser tan sostenible. De ahí la importancia de la contextualización. Pero también la importancia de asegurar que basamos nuestras decisiones en modelos y en escenarios a nivel prospectivo. Lo que está pasando a día de hoy, durante muchos años, es que hemos utilizado datos con carácter histórico de precipitaciones y de otra naturaleza para poder anticipar lo que va a pasar en un futuro. Sabemos que este ya no es el caso. Por tanto, es importante partir con información actualizada, con modelos actualizados, incluso con herramientas que nos puedan ayudar a una mejor toma de decisiones en este escenario que ya es un poquito complejo. Porque al final, cuando tomamos una decisión que puede tener una connotación positiva o negativa en temas medioambientales, eso puede tener un efecto que en muchos casos es complicado de anticipar en temas sociales, en temas de uso óptimo de recursos, incluso en temas económicos. De ahí la importancia de tener un entendimiento a 360 grados, como nos indica este cubo de Rubik que tenemos aquí. Muchas veces escuchamos que la sostenibilidad es cara, pero yo diría que es lo contrario. La sostenibilidad es una manera de ahorrar dinero en el largo plazo. Desde hace ya muchísimos años, yo diría más de una década, el Banco Mundial en su momento hizo estudios de cuál es el retorno de la inversión de recursos destinados a adaptación climática. Y en ese momento nos decía que por cada dólar invertido se evitaban gastos en torno a $4. Obviamente hemos seguido recopilando información y ya los últimos estimados nos dicen que no son 4, que son en torno a 10 los beneficios asociados a la inversión en adaptación y en daños que estamos evitando por la creación de mejores proyectos. Por tanto, la sostenibilidad no es cara, como ya decía, debe convertirse en la nueva forma de planificar, de diseñar y de construir proyectos de infraestructura. Esto ya es una tendencia estructural en distintos países de América Latina y, por tanto, esto ha venido para quedarse. El trabajo a nivel municipal es clave para asegurar una transición a nivel nacional, asegurando que esa visión nacional se implementa a nivel municipal y a nivel provincial.
Y por último, la sostenibilidad y la resiliencia es una oportunidad única para reinventar las ciudades y para mejorar y estar mejor preparados para el futuro que se nos avecina. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención y les deseo que tengan un evento y una sesión muy productiva. Un saludo y buenos días. Muy bien, para continuar y con ya esta base y con un lenguaje común entre todos respecto de qué entendemos por sostenibilidad, por resiliencia climática, por de qué manera entendemos las obras de infraestructura, me parece importante por ahí destacar un mensaje común que también es algo que venimos viendo en cada una de las capacitaciones que venimos haciendo desde el área, que es la importancia de tener respuestas que sean sitio-específicas, que se adapten a las realidades locales de cada territorio, la importancia de contar con datos propios de cada lugar, de cada ciudad, funcionando como un sistema, como un territorio concreto que tiene necesidades concretas y esta mirada 360 que decía Cristina, que se va a ir complementando, espero ahora con cada una de las intervenciones que tengamos con el resto de los panelistas. Vamos a hablar un poco de adaptación al cambio climático aplicada a la infraestructura, de mitigación también de ese otro pilar de la acción climática y después del caso concreto que nos va a traer Celina con la experiencia en La Pampa de diseño bioclimático en aquella provincia. Vamos a meternos de lleno ya con el panel de Daniel Álvarez, que está titulado como Abordaje local de la adaptación al cambio climático en la infraestructura vial. Pero antes de escuchar a Daniel, queremos ver qué tienen ustedes para decirnos qué piensan sobre algunas de estas temáticas en concreto, y para eso les pedimos que hagan la lectura del QR que tienen en pantalla y vamos a ver unas preguntitas en el Menti para tenerlo de disparador. En estos momentos todos escanean ese código QR y vamos a tener que responder sobre la base de su conocimiento. ¿Qué límites encontramos para adaptar las obras viales a los efectos del cambio climático? Las opciones son: 1. Son más costosas. Opción 2. Falta información sobre el impacto local del cambio climático. U opción 3. Las normas de construcción alientan las soluciones tradicionales. Reitero esta última: las normas de construcción alientan las soluciones tradicionales. Quedan los últimos segundos para votar. Las personas que aún todavía no lo han hecho tienen la chance. Está subiendo el contador, ya estamos en la mitad. Por favor, aquellas personas que están inscriptas, les pedimos la votación. Muy bien. Vamos viendo qué sale y con qué nos encontramos. ¿Arranca o no arranca? Perfecto. Bueno, Cristina nos mostró algunos datos concretos y justamente el título de su intervención era Desmitificando la sostenibilidad. Vamos a ir deconstruyendo un poco esta idea y viendo qué entendemos. Ahí están los resultados finales. Son más costosas, son 6 las personas que han elegido esta opción. Después, falta información sobre el impacto local del cambio climático, 44. Y la última, la mayor parte de los asistentes la eligieron: las normas de construcción alientan las soluciones tradicionales. Muy bien. Ahora vamos a ver qué nos dice Daniel al respecto, pero es muy interesante estos resultados que estamos teniendo. La idea es tener un pantallazo de su perspectiva y justamente, bueno, Cristina nos mostró cifras actualizadas del costo que tiene no invertir. O como ella lo planteó, los beneficios que tiene invertir en sostenibilidad, y esa inversión requiere contemplar la adaptación al cambio climático, en este caso, como nos va a comentar Daniel, que no es un horizonte futuro, sino que es una realidad que nos afecta a todos en nuestro cotidiano y que tiene consecuencias directamente en nuestro bienestar, en nuestra salud y en distintos territorios afecta de distintas maneras. Lo que yo te pregunto, Daniel, y te doy pie para que arranques, cómo estos desafíos condicionan el accionar de la gestión local en los municipios y la obra pública en particular. Hola, buenos días a todos.
Bueno, claro, ahí están los retos de lo local, de los efectos locales de la adaptación, que bueno, un poco en la presentación lo veremos, ¿no? Con respecto a la infraestructura vial, ¿no es cierto? Entonces, ahí, respecto a este tema, quería comentarles, pasar unas láminas, ¿verdad? Y comenzar con la presentación. Bueno, básicamente voy a tratar de hablar en forma resumida por qué importa el tema de la adaptación, qué pasa con áreas de influencia, por ejemplo, viendo la provincia de Buenos Aires en el contexto de la vialidad, fundamentalmente del transporte automotor de cargas, pero también de vehículos generales. ¿Qué pasa con las disrupciones? ¿Qué pasa cuando se cortan rutas en los distintos niveles de red, primaria, secundaria, terciaria? Bueno, después algún ejemplo, alguna herramienta aplicada con cálculos de índices de riesgo de carga para distintas cadenas de valor. Bueno, después clima y riesgo. ¿Cómo navegar? Esto lo veremos después. Son unos manuales, un ecosistema de manuales desarrollados con GIZ, ¿no? Y después, bueno, la metodología que proponen esos manuales y destacando las soluciones basadas en la naturaleza. Bien, entonces, acá vamos a hacer un punto en por qué importa este tema, ¿no? Hay eventos climáticos que tienen que ver con distintas situaciones, con inundaciones, con olas de calor, sequías, incendios, lo cual genera daños sobreactivos, ¿no? Sobreactivos viales que están valuados, es un capital, digamos, social y con impacto en distintas, no solamente en el transporte, sino que tiene que ver con cadenas de valor, con desarrollo territorial, con integración, con accesibilidad. Bueno, ahí tenemos una situación que grafica eventos climáticos extremos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se invierte antes o después, ¿no? El ciclo de vida de la infraestructura es esa curva negra que baja, el evento climático cuando aparece, y bueno, ¿qué pasa cuando se invierte antes o después en adaptación? Digamos, eso es lo que importa. Bueno, acá un ejemplo para entender qué es lo que se mueve, ¿no? O sea, esto es una modelación de cargas en la Argentina donde la provincia de Buenos Aires tiene un rol importante. Son hinterland portuarios. Esto es un ejercicio de modelación de 3 puertos. Uno es Rosario, otro es Quequén y otro es Bahía Blanca. Entonces ahí vemos un área de indefinición intermedia. Las áreas de influencia implican toneladas, en este caso son commodities y agrograneles, ¿no? Exportaciones agropecuarias. Entonces, después están los circuitos de abastecimiento interno, con lo cual estas redes están mucho más sobrecargadas. O sea que acá estamos viendo qué pasa con el Atlántico bonaerense y qué pasa con el área del Paraná Medio. Y qué pasa cuando estas redes de transporte o estas redes de infraestructura vial están impactadas por algún evento, como por ejemplo el Niño del 2016. Ahora estamos anticipando otro Niño y no sabemos la magnitud que va a tener. Lo que pasó en 2016 fue esto, ¿no? Una secuencia de una semana de cortes. A lo largo de una semana completa, 7 días, dan ese acumulado que se ve en el mapa más grande, que esos son toneladas y tiempo. Son los efectos disruptivos. Es un mapa de calor, lo más oscuro es más toneladas, más tiempo, con lo cual eso se representa, se verifica en la red tanto nacional como provincial como local, porque hay que tener en cuenta que las redes locales tienen un rol fundamental en la última y primera milla, ¿no? Son tributarias de todo este sistema, de un sistema soportado fundamentalmente por el transporte automotor de cargas, ¿no? Con una asignación modal muy fuerte sobre la matriz de transporte automotor, una débil asignación ferroviaria, con lo cual, bueno, vemos esos efectos. ¿Qué pasa cuando vemos por cadenas de valor, por algunos tipos de productos? Por ejemplo, el índice de riesgo de carga vinculado a sectores agropecuarios y combustibles. Ahí vemos, bueno, aceites y derivados, bioetanol, carne bovina, ganadería. Vemos que el impacto en los distintos departamentos, en las jurisdicciones locales, tienen un índice de 10 a 0, ¿no? Según los colores que vemos. Entonces vemos que hay todo un efecto de red de cortes que por ahí se producen en un lugar y ese efecto de red se propaga como ondas, ¿no? E impacta en lugares más lejanos. No es como tirar una piedra en el agua que forma ondas, ¿no?
Es un poco ese es el efecto. Entonces esos efectos polarizados y difusos generan este tipo de, digamos, de impacto territorial, ¿verdad? Bien, entonces acá hablamos de los eventos extremos, ya están presentes. Solo esto es algo que conocemos todos, la curva de calentamiento, ¿no? Del aumento de temperatura hasta los 1.4 grados, desde la era preindustrial, se dispara en el 40, ¿no? En los años 40 empieza a elevarse esa curva que vemos que tiene una tendencia al alza. Acá en la foto vemos la Ruta 35 en Bahía Blanca en el año 2025, donde bueno, una escorrentía, hay un problema hidráulico, genera el colapso de un área de drenaje. Entonces no hay resiliencia, hay un reencaminamiento necesario con lo que implica en tiempo y en impacto, ¿no? Bueno, entonces acá, cuando vemos el cambio climático del transporte, tenemos distintas certezas, ¿no? Como eventos climáticos más frecuentes y más extremos. Por otro lado, tenemos mayor exposición de la infraestructura vial. O sea, hay un factor que tiene que ver con la exposición y otra con la intensidad de los eventos, ¿no? Esos activos que están expuestos tendrán mayor o menor impacto en la medida que sean soporte soporte, digamos, del sistema en cuanto a cantidad de vehículos o a la posibilidad de conectividad de ciudades o de la accesibilidad social, ¿no? De la población a distintos servicios. Entonces, bueno, acá tenemos todo un sistema que tiene que ver con peligro y exposición y vulnerabilidad. O sea, hay riesgo, hay peligro, hay vulnerabilidad, hay exposición, pero también hay adaptación. Hablamos de adaptación y de mitigación, teniendo en cuenta que la mitigación tiene muchos más recursos, muchos más estudios, se dedicó mucho más tiempo a lo largo de los años a la mitigación. La adaptación es más difícil, más costosa, menos conocida y más difícil de predecir, sobre todo en ámbitos locales. Lo que vemos acá son todos los efectos que se producen en ámbitos locales, porque a veces falta también falta la posibilidad de modelar, el reto de modelar las situaciones climáticas a escala local, ¿no? Entonces eso requiere también conocimiento, información, herramientas digitales, digamos, alguna posibilidad de certeza, ¿no? Bueno, hablando de lo que había adelantado, este es el ecosistema de manuales diseñado con GIZ, ¿no? Que es un ecosistema que tiene una lógica que va del problema al análisis, a la decisión y a la acción, ¿no? O sea que básicamente son dos bloques en este ecosistema de manuales, dos bloques, uno que tiene que ver con la adaptación de la infraestructura física y el otro tiene que ver con la adaptación de las operaciones de transporte automotor de cargas. Bien. Hay una metodología propuesta que básicamente tiene 6 pasos, ¿no? Esos 6 pasos tienen que ver con el alcance, o sea, el diagnóstico, ¿no? Ese alcance que tiene que ver con la espacialidad del proceso, que es nivel micro, o sea, escala micro, meso, macro, ¿no? Bueno, después hay un tamizaje de problemas por unas ponderaciones. Hay diagnósticos focalizados, bueno, y después selección de medidas y implementación, ¿no? Monitoreo y aprendizaje es lo que deriva de esa práctica. Entonces, acá hay algo muy importante que se comentó en la ponencia anterior, que son soluciones basadas en la naturaleza, que a veces son soluciones verdes que se combinan con las grises, ¿no? De infraestructura dura, ¿no? Y en este caso es importante tener en cuenta para la adaptación de la red vial o de la infraestructura vial, ¿no? O sea que hay formas de reducir riesgos, son unas metodologías de amortiguación costo efectivas, ¿no? Que muchas veces, bueno, no son tenidas en cuenta, ¿no? Entonces acá tenemos aplicación de biotecnología, por ejemplo, en el desarrollo de biomasa para estabilizar taludes, para evitar erosión, para recuperar laderas, para, digamos, generar situaciones de drenaje sostenible. Entonces, hay tipologías de soluciones basadas en naturaleza, en infraestructura vial. Gestión del agua, control de erosión, estabilización de suelos, protección de márgenes.
Y hay algunas intervenciones concretas, por ejemplo, para ejemplificar algunas, por ejemplo, acciones en cunetas y drenajes tratados con soluciones de biomasa, por ejemplo, ¿no? Acá hay unos perfiles donde se ven geometrías, donde se ven soluciones que tienen que ver con la dinámica hidráulica, con escorrentía, con estabilización de suelo, pero también tienen que ver con efectos erosivos y de retención, de captura, ¿no? De captura, son muy efectivos como, digamos, buffer, como esponja, ¿no? Acá creo que, no sé si... ahí está, perdón. Bueno, y acá, bueno, vamos terminando. Hay un esquema que combina dos tipos de soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Por un lado, los reservorios que retienen a partir de la biomasa en superficies más grandes vinculadas a las infraestructuras. Son sistemas de biorretención y cunetas, ¿no? También vegetadas, forestadas, donde acá hay un caso de combinación entre soluciones verdes y grises, que es un poco lo que nos alienta la presentación y, bueno, y hacia los demás métodos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Muy interesante conocer, primero, bueno, toda esta introducción hacia qué entendemos por gestión de riesgo y cuestiones de adaptación y ya ir adentrándonos en publicaciones concretas que han hecho desde el lugar que vos representás y en colaboración con muchos otros institutos. Vi que tenían muchos loguitos abajo de esas carátulas, así que estamos en la misma línea de la importancia de articular entre los distintos sectores. Y ya vamos conociendo herramientas concretas y soluciones específicas que tenemos para estos desafíos a los que nos enfrentamos en distintas localidades, independientemente del sector desde el que estemos hablando, en este caso la infraestructura vial, pero también creo que podemos replicar esto en muchos otros tipos de infraestructuras. Aprovecho para comentar que desde GIZ nos ofrecieron divulgar espacios de formación que tienen, capacitaciones para poder seguir profundizando, que están a disposición de todos de manera online. Después vamos a incorporar esto en el Linktree. Va a haber un link con acceso a muchos documentos para que ustedes puedan descargar información tanto de las presentaciones como de otros distintos recursos que vamos a ir ofreciendo a lo largo de esta jornada. Así que en la medida que vayan surgiendo los vamos a contemplar y estamos a disposición para hacer esas articulaciones. Cecilia, solo un minuto. Sí. Este mensaje es de carácter de urgente a los propietarios de un Citroën C4 patente NTF 510 y un Chevrolet Cruze patente AC 847OE. Solicitamos tengan a bien remover el vehículo de manera inmediata, pues está obstaculizando el ingreso. Reinsisto, NTF 510 y un Cruze AC 847OE. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Vimos un poco la perspectiva de adaptación. Ahora nos vamos a meter de lleno al otro pilar del cambio climático, por así decirlo, que es la mitigación y la reducción del impacto que las obras generan. Tenemos aquí afuera después para más tarde visitar distintos stands con nuevas materialidades, nuevas tecnologías, desarrollos tecnológicos que nos acercan de alguna manera a estas nuevas perspectivas que estamos compartiendo y para eso vamos a escuchar a Ezequiel Gaspes, pero bueno, antes de escucharlo a él en concreto, lo voy introduciendo, vamos a ver qué piensan ustedes en concreto de esta temática y vamos a hacer una segunda intervención con las preguntas del Menti. Para reducir la huella de carbono de la infraestructura, ¿qué iniciativa tiene mayor impacto? Todo el mundo ya de nuevo votando. La opción 1, utilizar materiales reciclados y alternativos. Opción 2, instalar iluminación eficiente. Opción 3, emplear paneles solares para autoabastecimiento energético. Una vez más, ya van votando todas las personas inscriptas. Los que habían cerrado la aplicación vuelven a escanear el QR, no hay problema. Van casi 35 votos, ya va subiendo. Una vez más la pregunta, para reducir la huella de carbono de la infraestructura, ¿qué iniciativa tiene mayor impacto según tu opinión? Utilizar materiales reciclados y alternativos. Opción 2, instalar iluminación eficiente. Opción 3, emplear paneles solares para autoabastecimiento energético. Muy bien, vimos en la presentación anterior cómo
el cambio climático tiene impactos directos en nuestro cotidiano. Ahora vamos a ver qué podemos hacer para disminuir un poco el impacto del aspecto más de contaminación. 50 personas votaron por utilizar materiales reciclados y alternativos, 7 por instalar iluminación eficiente y 45 por emplear paneles solares para autoabastecimiento energético. Muy bien, ahora vamos a conocer un poco más con la opinión de Ezequiel sobre tecnologías, materiales y soluciones para la descarbonización de la infraestructura a nivel local. Te cedo la palabra, Ezequiel, para que profundices ya en este aspecto. Bueno, gracias. Antes que nada, yo soy de la vieja escuela, ¿sí? Y me quedé con ganas de la pregunta de adaptación, ¿sí? De la mayor cantidad de respuestas que hubo vinculadas a las barreras que tenemos, ¿sí? Con las políticas y con las normas. Quiero saber, si levantan la mano, si ven que eso se refleja también a nivel de mitigación o no. ¿Tienen barreras para usar materiales, ya que hablaron de materiales reciclados o más amigables con el ambiente? ¿Tienen problemas para instalar paneles fotovoltaicos, ya que dijeron? ¿Tienen problemas o barreras a nivel normativo para instalar iluminación eficiente? ¿Sí o no? Si levantan la mano, no tengo celular yo. Bueno, pero hay que levantar la mano. Yo soy de la vieja escuela, dije. Bueno, hay barreras, ¿sí? Bien, entonces me quedé con ganas de esa pregunta porque solamente hablaba de adaptación y hay soluciones que tienen que ver con mitigación y yo voy a hablar un poquito de eso y quería ver si también veían barreras a nivel normativo en eso también. ¿Podemos avanzar? Tengo yo el control. Ya va. ¿Hay algo? Yo no estoy viendo en la pantalla. Adelante. En el panel de control. Hola. No estoy viendo acá. Solamente veo el contador, pero no importa. Bueno, vamos a hablar un poco de tecnologías, materiales y soluciones para la descarbonización de la infraestructura, ¿sí? Yo trabajo en GIZ, que es la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, ¿sí? Es una empresa donde el principal accionista es el gobierno alemán, disculpen que me paré atrás. Tiene alrededor de 25.000 empleados en todo el mundo y tiene proyectos que se están implementando en más de 140 países en el mundo. En Argentina somos una oficina chiquitita, somos solamente 12, 13 personas, somos tan pocos que ni siquiera los puedo contar, no os puedo contar, pero venimos avanzando con algunos proyectos. Hay un proyecto bilateral del cual les voy a hablar ahora un poquito. Son 3 ejes, un poco menos que los tuyos, Daniel: proyecto Proclimar, uso de recursos y sobre todo medidas de descarbonización. El proyecto Proclimar es promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima. Es un proyecto bilateral entre Alemania y Argentina. Las contrapartes son el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania y hoy la Subsecretaría de Ambiente de la República Argentina. Tiene 4 componentes, principalmente uno en verde, ¿sí? Orientado a la restauración de paisajes forestales, ¿sí? Esa restauración de paisajes forestales se está haciendo principalmente en las provincias de Chubut y de Misiones. Tiene un componente 2 de eficiencia de recursos, con un enfoque en materiales, ¿sí? Sobre todo en 2 industrias, que son la industria de la construcción y la industria metalúrgica. Y los ejemplos que vamos a trabajar hoy tienen que ver con la industria de la construcción principalmente. Un tercer componente que es de transporte sostenible, con distintas ejes de trabajo. Uno de esos ejes de trabajo es adaptación. Los materiales que mostró Daniel, las publicaciones que mostró Daniel, están desarrolladas en ese componente, ¿sí? Y un cuarto componente de gobernanza y financiamiento climático que se trabaja a nivel de gobierno nacional y de gobiernos subnacionales, ¿sí? Con algunas acciones de fortalecimiento a los gobiernos subnacionales para que desarrollen y apliquen sus planes de respuesta al cambio climático. La duración del proyecto es hasta el febrero del 28 y está ejecutado por 5 socios, por un consorcio formado por 5 socios, liderado por GIZ, donde están sentados también Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Avina, Universidad Nacional de San Martín y un think tank de Alemania que se llama New Climate Institute. ¿Por qué hablamos de uso de recursos y cambio climático? ¿Sí? Como parte introductoria. Ya que vimos algunos gráficos, este está viejito, fíjense que llega hasta el 2017, pero lo interesante es que
en 50 años más que triplicó la demanda de recursos que nosotros hacemos como población del planeta. Ya no solamente hablamos de energía, Gustavo, como hablaste vos, sino que hablamos de materiales, ¿sí? Entonces, nuestro enfoque es con esas ciudades que vos mencionaste y más cosas, la infraestructura que mencionó Daniel, también vial y demás, ¿sí? Nuestra demanda de recursos se triplicó en los últimos 50 años. Y fíjense que no es similar en todo. A nivel de biomasa no se triplicó, no llega a 30. El verde está un poquito por debajo. Y fíjense qué pasa con los minerales no metálicos. ¿Asociados a qué? A infraestructura. ¿Sí? Más que se triplicó. ¿Está bien? Entonces, el enfoque de empezar a trabajar y vincularse con el uso de los recursos tiene que ver con un par de cositas, de cómo usamos esos recursos y para qué usamos esos recursos. Hay un trabajo del IRP, International Resource Panel, se llama Eficiencia de Recursos y Cambio Climático, ¿sí? Lo que nos está mostrando en 20 años, del 95 al 2015, las emisiones globales pasaron de 35 gigatoneladas a 49 gigatoneladas, ¿sí? Un salto importante, pero aquellas asociadas a materiales pasaron de 5 gigatoneladas a 11,5. Reforzando el cuadro anterior, acá no tenemos una duplicación de emisiones. Sin embargo, tenemos más que una duplicación de emisiones asociadas a materiales, ¿sí? No quiero contradecir a Gustavo, sino quiero complementar lo que dijo Gustavo respecto al impacto del consumo de energía, ¿sí? El impacto por el uso de materiales, la extracción y uso de materiales, también es muy alto a nivel de emisiones. Y fíjense cuáles son los mayores contribuyentes. El hierro y el cemento. Y cuando ustedes vayan a ver el inventario de emisiones en cualquier país del mundo, van a ver que a nivel industrial, los dos sectores que más emisiones tienen asociadas son cemento y acero. ¿Sí? Metales y no metales. Minerales metálicos y no metálicos. ¿Está bien? Pero a mí me dijeron, che, habla de herramientas. Acá recuerden que perdí un par de minutitos con eso. No, porque si no... hay un estudio, en la presentación acá tienen un enlace, ¿sí? Para descargarlo si quieren, ¿sí? Y es un enlace que no es GIZ, para no hacer propaganda de GIZ. Este estudio es hacia la eficiencia de recursos y descarbonización de materiales de construcción. Planteamos 6 medidas. Ustedes dijeron que algunas de las barreras, o una barrera, eran las normas. Bueno, como hay barreras, ¿sí? Para trabajar el tema tenemos que ver estrategias, o buscar estrategias para superarlas. Tenemos que analizar esas barreras, ¿sí? Y ver de qué manera podemos superarlas. A veces las barreras son que no hay normas también, ¿no? O sea, yo tengo dificultad muchas veces de hacer cosas porque no está nada escrito. Entonces, cuando tengo que tomar una decisión, ¿basada en qué? Si no tengo nada que me respalde. Nuestra idea es generar cosas para que tengan respaldo en la toma de decisiones. Se plantearon 6 medidas. Una es adaptar normas o desarrollar una norma nueva de agregados reciclados del hormigón. Hay 2 normas IRAM, la 1531 y la 1512, que permiten la incorporación de agregados reciclados en la fabricación de hormigón. ¿Para qué? Para que esa extracción, esa curva de extracción de materiales de la naturaleza, ¿sí? De recursos de la naturaleza, se achate un poco. ¿Está bien? ¿Y cómo lo podemos achatar? Reutilizando materiales. No todos los materiales tienen que terminar en un vertedero. Cuando dijo Cristina, mostró que en su último punto, en una obra, cuando nosotros proyectamos y analizamos el ciclo de vida, tenemos que ver qué hacemos con esa obra, de qué manera la tratamos. Bueno, la podemos reincorporar, ¿sí? No me acuerdo si creo que fue Cristina que incorporó el concepto de economía circular también. Segundo, hay normas específicas para la fabricación de cemento, ¿sí? IRAM 50.000, 50.001, 50.002. Bueno, esas normas habilitan, una de esas normas en particular, habilita que en la fabricación de cemento se incorporen adiciones minerales. Pero ¿qué pasa? Las adiciones minerales que se plantearon, ¿sí? Son adiciones minerales que no están disponibles en forma regular y en gran volumen como requieren las cementeras. Entonces hicieron una norma, las cementeras estuvieron de acuerdo en eso, pero se quedaron cortas.
¿Mm? Y ahora vamos a ver qué hacemos. Incrementar el uso de hormigón reciclado en obras públicas. Nos estamos acercando. ¿Sí? Incorporar al CIRSOC el incremento del uso de hormigón reciclado y cementos con adiciones minerales. ¿Alguien sabe qué es el CIRSOC? ¿No? ¿Sí o no? Ah, ¿sí? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Me respondiste que sí? Bueno, es como la normativa de hormigón estructural. Bien, esa normativa de hormigón estructural, ¿sí?, debería regir para todas las jurisdicciones, pero cada jurisdicción se la tiene que apropiar y decir está vigente, si no, existe. ¿Está bien? Entonces, desafío para la provincia, hay una actualización del CIRSOC 2024, adentro, ya no solamente la resolución, sino ver de qué manera hacemos los deberes para que esa resolución esté vigente, para que ustedes a nivel municipal puedan trabajar con esa nueva norma. Y ahora vamos a ver por qué. Contribuir al desarrollo de un sello de producción sostenible para el cemento, no me gustó, pero bueno, y no lo vamos a desarrollar. E incorporar un hormigón reciclado y cementos con adiciones minerales en reglamentos en construcción y edificación de gobiernos locales. O sea, hay trabajo para hacer. ¿Qué es lo que hicimos? Armamos una matriz de priorización de impacto, evaluando, no se ve, está borroso, ¿sí?, cuáles son las metas de reducción. Y nosotros cuantificamos, bueno, todo esto es lo que se podría dejar de emitir, realizando algunas de estas tareas y aplicando algunos supuestos, porque no decimos, no vamos de 0 a 100, vamos en forma gradual haciendo los cambios, ¿sí? Entonces ahí no es un cambio de 0 a 100, sino con alguna gradualidad. En el informe te dan todos los supuestos, los pueden leer, están las tablas. Pero vamos a ver algunos casos. ¿Saben qué es aquello, no? Sí, bien, Banco de Plaza. Puse Banco de Plaza en el buscador y me sacó un montón de imágenes, entre ellas esta, y dije, la tienen que adivinar, yo me había identificado. En este caso hablamos de modificar una norma de agregados gruesos reciclados. ¿Sí? Se pueden incorporar agregados gruesos reciclados por hasta un porcentaje chiquito, del 20%. ¿Sí? Bueno, pero no todos los hormigones tienen el mismo uso y el mismo requerimiento. Un hormigón estructural, o lo que llaman hormigón estructural, tiene que brindar un servicio determinado, sostener una cantidad de pisos determinados, no tiene que tener la misma demanda que un banco de plaza, que tiene otro servicio, ¿sí? O que una vereda, ¿sí? O que un cordón, o que un separador en un camino de una autopista, o lo que muchos municipios hacen, y las provincias también, pero sobre todo municipios, en las principales avenidas que hacen los canteros con separadores, no tienen que tener la misma resistencia que un edificio de 30 o de 20 o 30 pisos. Entonces, ¿por qué la norma solamente establece hasta 20% cuando para los hormigones con menor servicio, ¿sí?, no estructural, simple armar, obras menores y sin compromiso estructural, por ejemplo, rellenos, equipamiento urbano, aceras, tránsito peatonal con bajo tránsito, etcétera, podemos incorporar hasta el 100% o el 70%. Y eso es en base a estudios que está planteado así la propuesta. Pero ¿qué pasa? Está la propuesta, hay que transformarlo en norma, hay que sentarse en IRAM, ¿sí?, sentar a los actores y que esa norma que dice hasta 20% se modifique e incorpore esta flexibilidad en función al uso, porque la norma no habla de usos, esta columna no está incorporada, entonces se generaliza. Y esas son las barreras que hay que analizar y ver cómo se superan. Y ahí tienen el ejemplo de lo que yo les decía, están los cálculos hechos en el documento para que lo miren. Hormigón reciclado en obras públicas, ¿sí? El 37% del uso del hormigón corresponde a obra pública. ¿Está bien? Bueno, hay un pliego de vialidad que permite que se incorpore agregados gruesos en pavimentos. ¿Alguno lo conoce o lo aplicó? ¿No? ¿Saben de qué año es? 2017. ¿Sí? Desde el 2017 que tenemos esa posibilidad. Si hay un pliego de vialidad, deber para la provincia, nacional, ¿sí?, lo podemos trasladar, podemos analizarlo y trasladarlo a la provincia. ¿Por qué? Porque es una forma práctica de hacerlo. Tenemos algo de respaldo.
¿sí? Esa barrera de que no hay normas, etcétera, la superamos. Entonces acá les dejo el pliego, me olvidé de ponerles el link, pero buscan el pliego en el buscador y les aparece. Pliego de especificaciones técnicas generales para pavimentos de hormigón con aporte de hormigón reciclado. ¿Sí? ¿Y qué dice? Hormigón reciclado triturado, porcentaje de peso del hormigón reciclado respecto al total de agregados gruesos menor o igual al 20%. Por lo menos es algo. ¿Por qué llega al 20%? Porque la norma IRAM dice 20% para cualquier uso. ¿Se entiende, no? Entonces hay una cadenita de causa-efecto. Pero bueno, si bien hay una cadenita de causa-efecto, por lo menos tenemos alguna alternativa que podemos llegar a pensar o usar. CIRSOC, ya les dije, CIRSOC 200, Reglamento Argentino de Tecnología del Hormigón. Julio del 2024, 2 años tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la provincia? Bien, incorporarlo en su plexo normativo. ¿Está bien? Bárbaro. ¿Qué dice el CIRSOC? ¿Sí? Está en la página, si quieren mirarlo, en la página 330. Dale. No, ahora voy a dar otra respuesta diferente a lo que vos estás buscando y de eso te la respondo después. ¿Sí? La incorporación de agregados, porque es algo que me olvidé. Yo les dije, la incorporación de agregados gruesos lo que hace es achata la curva de demanda de recursos primarios. ¿Sí? Bueno, no solamente eso, sino que las emisiones asociadas a una materia prima primaria respecto a una materia prima secundaria son mucho mayores cuando sale de materia prima primaria que tiene que ser procesada. En cambio, el agregado grueso hasta requiere menos logística porque lo tengo a disposición. Ojo, no tenemos infinidad de hormigón para reciclar en todos los municipios, ¿sí? Pero tenemos esa posibilidad de hacerlo. Es respuesta diferente a la que vos me planteaste. El efecto del agregado grueso puede ser, ¿sí?, menor resistencia en ese servicio que tiene que brindar el hormigón, efectivamente. ¿Sí? Por eso tienen distintas proporciones que se aceptan según el servicio que ese hormigón tiene que brindar. Sí, pero vos, si vos trabajás a nivel de gobierno local y tenés un problema con ese pavimento y te van a buscar y te dicen, ¿por qué pusiste 40%? ¿Dónde tenés la justificación? Tururú, la norma IRAM me dice máximo 20, te dicen. Ezequiel, si podrías por favor decir lo que te están diciendo porque desde atrás la gente no entiende, es un diálogo de sordos. Okay. Perfecto, gracias, perdón. Me están preguntando de qué pasa con los agregados gruesos reciclados si bajan la prestación y por qué podría yo tomar la decisión de incorporar un 40% de agregados gruesos reciclados en la fabricación de hormigón si yo tengo mi probeta y esa probeta me dice que está bien. Y yo lo que retruco es, ustedes dijeron que tienen una barrera en las normas. ¿Para qué están las normas? Para fijar reglas, ¿sí? Y si no está escrito, y yo tengo un problema con eso que no está escrito, lo tengo yo el problema. ¿Está bien? Y lo que está escrito dice 20% máximo agregado grueso reciclado. Si yo le pongo 40, me hago cargo yo. Me pongo esta probeta y me van a decir, ¿y dónde hiciste ese análisis de esa probeta? Está todo certificado, demostrámelo. Y aparece un abogado y me dice, che, la norma IRAM dice máximo 20%. No hay tutía. No tenés tutía. Contra eso, no tenés tutía. ¿Se entiende, no? Bien. El CIRSOC es otra norma, de vuelta. Hay que internalizarla. ¿Sí? ¿Qué dice? Se admite contenido máximo de 30% en el volumen total de agregado grueso. Esta norma sí tiene mucho peso jurídico, más que la norma técnica de IRAM todavía. Pero ya se modificó al 30, no al 20. ¿Sí? Es un pasito más. Pero dice, para hormigones no estructurales, podrá emplearse hasta un 100% en volumen de agregado grueso reciclado. ¿Sí? O sea, fíjense que ya
avanza con otras cosas. Bueno, ahí de nuevo les dejé el estudio que habíamos hecho. A partir de ese estudio que hicimos en el 2021, si mal no recuerdo, ¿sí? Algunas medidas fuimos avanzando. La de vialidad ya existía, pero esta no, y fue resultado de ese trabajo. No es trabajo nuestro nada más, ¿no? Sino que acá participó el LEMIT, lo conocen ustedes al LEMIT, está acá cerquita. Ya terminó, ¿eh? Adiciones minerales en el cemento, era otra, es la que más impacto tiene a nivel de emisiones, ¿sí? En el año pasado, a fin de año, la industria cementera, AFCP es la Asociación Fabricante de Cemento Portland, FICEM es la Federación de Industria Cementera de América, Federación Interamericana Cementera, perdón, presentó su hoja de ruta Net Zero 2050 para cemento y hormigón. ¿Qué plantea? Que va a pasar a reducir el factor clinker de 67% a 61% en 2050. El factor clinker representa la cantidad de emisiones asociadas a material, ¿sí? que se generan a partir de la fabricación de hormigón. Bajar ese factor clinker tiene un impacto altísimo a nivel de emisiones. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en el marco de Proclimar? Un estudio con el INTI, ¿sí? A pedido de la Asociación Fabricante de Cemento Portland y en articulación con la Dirección de Industria Sostenible del Ministerio de Economía de Nación, estamos analizando distintos materiales, 10 materiales, que pueden ser adiciones minerales en la fabricación de cemento. Y de esos 10 materiales, uno es residuo de hormigón. O sea, no solamente materiales vírgenes que estén cerca de la fábrica, sino también residuos de hormigón. Arenas de fundición, otro tema. Y este estudio que estamos haciendo termina, ¿sí?, en una norma técnica que dice estas adiciones minerales pueden ser usadas en un 12,5, en un 20 o en un 27,5, ¿sí?, de reemplazo en la fabricación de hormigón. Y con arenas de fundición estamos haciendo lo mismo. Las arenas de fundición son un residuo de la industria de fundición en Argentina, que es considerado un residuo peligroso, que no se sabe qué hacer, que muchas fundiciones lo entregan para que se hagan rellenos, cosa que no está bien. Ahí me quedó un go to page 4 pegado, es una captura de pantalla que hice, de terror. Lo que hacemos es, armamos una propuesta de norma técnica de arenas de fundición para ser consideradas materia prima secundaria. De vuelta, es necesario ir a normas para no tener barreras, ¿sí? Usos posibles en este proyecto. Usos posibles: agregado fino para mezclas asfálticas en caliente, agregado fino para hormigón no estructural, adición mineral para cemento Portland. La industria cementera dijo que no, porque no le resulta económicamente viable, porque no tiene volumen y está muy distribuida. Entonces la logística la sacaron de lado. Base y subbases para construcción de rutas, autopistas, calles, material para rellenos estructurales. Cuando esta norma esté sancionada, ustedes van a tener una norma de respaldo para meter algo en el pliego. Y decir, che, si tenemos una fundición, vení acá, me resolvés un tema de residuo, lo transformo en una materia prima secundaria, ¿sí? Lo considero materia prima secundaria y lo meto de nuevo en producción. Bueno, ahí estoy yo, mis datos por si quieren. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias por el dinamismo aportado. Te disculpamos el exceso de tiempo por eso y porque nos diste mucha tarea y cosas para pensar, tanto a los municipios como a nosotros desde la provincia. Tenemos enormes desafíos y los números son muy claros. Tenemos ahí compromisos internacionales asumidos. Desde la provincia estamos en ese camino, articulando con otros ministerios, estamos participando de estrategias de economía circular y tenemos justamente el desafío de establecer mesas de trabajo con todos los actores que intervienen, muchos de los que vos mencionaste, para poder desarrollar nuevas normativas, nuevos pliegos, mejorar los pliegos que desde el Ministerio desarrollamos. Y bueno, estamos en ese camino, así que seguimos. Nos queda la última exposición a cargo de Celina Filipín. Ella viene directo desde La Pampa y nos trae la experiencia concreta de su trabajo allí en esa provincia, con el diseño bioclimático y los desafíos de la arquitectura bioclimática en concreto. Antes de darte la palabra, Celina, vamos de nuevo con la última participación del público, que veo que ya hay gente respondiendo.
Cuando hablamos de diseño bioclimático, nos referimos a opción 1, construir con materiales alternativos biológicos. Opción 2, diseñar una obra contemplando parámetros climáticos. Opción 3, construir infraestructura con autoabastecimiento energético. La votación ya está en marcha. Tarda, viste, Ceci, en empezar, pero cuando arranca, arranca. Muy bien. Y ya nos vamos acercando. A mí me pasó lo mismo con levantar la mano. ¿Viste? Hasta que alguien rompe el hielo y ya, fíjate, estamos casi... Totalmente. Ya vamos entrando a confianza y ahora vamos a conocer muchas más experiencias. Iba a decir llegando a la mitad, pero me falta un montón todavía para la mitad. La última pregunta de hoy es, cuando hablamos de diseño bioclimático nos referimos a opción 1, construir con materiales alternativos biológicos. Opción 2, diseñar una obra contemplando parámetros climáticos. Opción 3, construir infraestructura con autoabastecimiento energético. Once personas eligieron construir con materiales alternativos biológicos, 20 con construir infraestructura con autoabastecimiento energético y 68 diseñar una obra contemplando parámetros climáticos. Muy bien, ya nos dirá Celina qué piensa de estas respuestas, creo que están muy bien. Te pregunto en concreto, Celina, desde tu área de trabajo, ¿cuáles son los principales aspectos a destacar en relación a la arquitectura bioclimática en este último tiempo? Y te escuchamos. Bueno, un agradecimiento a esta invitación para poder divulgar y transmitir conocimientos desde mi provincia, con todas las posibilidades que permitieron en las transferencias de tecnología. Por eso yo estoy muy agradecida tanto a la Universidad Nacional de La Pampa, a la Subsecretaría de Planeamiento Educativo de la provincia, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hubo distintas circunstancias durante 30 años en que yo me propuse hacer transferencia de tecnología porque necesitaba tener datos y tenía necesidad de tener información para poder transmitir el conocimiento. A ver, yo agregaría en esos 3 puntitos, hay un tema de gestión que es importantísimo y además lograr el sentido de pertenencia del edificio por parte de los usuarios. Y ya les voy a contar por qué, y estoy totalmente convencida que si el usuario no participa y no se compromete, a veces no se pueden lograr los objetivos que el diseñador se propone. Y por otro lado, tratamos de evitar la fragmentación en la construcción del edificio, donde intervienen muchas personas, tanto el diseñador como el constructor, el comitente, las empresas, los gobiernos, y vamos a ir viendo los casos. Es muy poquito lo que voy a poder decir en 10 minutos, pero bueno, no importa. Empezamos entonces. Más cerca, lo que pasa es que yo tengo una voz medio horrible, pero bueno, no importa. Es importante. Quieren escuchar. Sí, yo sorda y bueno. Ya dije cuáles eran las instituciones involucradas y mis agradecimientos. Yo estoy acá, pero hemos trabajado varias personas. Hubo una persona, está jubilada, pero fue directora del Departamento de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Pampa, y ella impulsó desde la Dirección de Arquitectura los edificios bioclimáticos de la universidad. Y la historia con el tema de las escuelas, que hicimos 2, una vamos a ver. Primero yo hice toda una evaluación, un análisis de los consumos energéticos de los edificios escolares. Y bueno, ahí surgió que el 90% del consumo de energía de los edificios escolares está destinada a calefacción. Entonces, con ese dato, yo me presenté al subsecretario de Planeamiento Educativo y le dije, mire, profesor, esto es lo que está sucediendo. Y por otro lado, y la cifra es de la década del 90, pero no sé si ha cambiado, casi el 20% del costo de la energía por alumno en ese momento, de gastos operativos no salariales, llegaba al 20%.
con esos dos valorcitos y con esas transparencias que eran en color que le mostré, nos dieron la posibilidad de hacer una primera transferencia. Pero bueno, vamos a ver las imágenes y les cuento. Con el primer edificio, es la escuela, sí. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los objetivos del diseño bioclimático? A ver, invierno y verano. En invierno capto, ingresa el sol, lo acumulo y lo disipo la noche cuando las temperaturas externas bajan. Ingresa el sol. Para eso el edificio tiene que estar orientado en forma adecuada. A ver, en el verano no quiero que ingrese sol. Entonces recurrimos al diseño del entorno inmediato del edificio, o no tan inmediato, a través de coberturas vegetales y obstrucciones, y a la noche tenemos que disipar, tenemos que ventilar, sacar el calor que ingresó, o además el calor generado por nosotros mismos, que es muy importante. A veces podemos y a veces no. En el caso nuestro, de nuestro clima, las temperaturas ahora, con el cambio climático, las temperaturas en verano, las temperaturas mínimas están subiendo, entonces eso nos está restringiendo un poco la posibilidad de una ventilación adecuada. Y por otro lado, nosotros, además de solarizar en el invierno, conservamos. ¿De qué forma? A través del diseño del envolvente paredes, techos y carpintería del edificio, sí, porque si no, no alcanzo. Algunos de los edificios. Primero vamos a ver uno que es de la facultad de... ahí están todos. Son auditorios, residencias estudiantiles de la universidad para estudiantes de escasos recursos. Esa fue una experiencia extraordinaria. Todas fueron muy buenas, ¿no? Más allá de los resultados, para nosotros los investigadores. Los edificios de INTA en 2 localidades, en Guatraché y en INTA Victórica, que fue el último, en el oeste de la provincia de La Pampa, en un clima súper riguroso. En Algarrobo del Águila, una escuelita que está en el oeste de la provincia, que fue la primera experiencia, y ahora se amplía y se ha respetado la morfología y la tipología de esa escuela. Tengo los valores, porque les tengo el tema de los sobrecostos, que normalmente es lo que preocupa, sí. Bueno, a ver, ¿cuál es el desafío? Proyectar, construir, medir. Para nosotros medir es fundamental. Medir para tener datos y valores. Analizar toda esa información y corregir. ¿Por qué? Porque a veces cometemos algún error, pero lo tomamos como un desafío para poderlo capitalizar. Porque a veces se replican los edificios, entonces el original nos sirve como muestra y como referencia, pero para eso tenemos que tener datos, y para tener datos tenemos que medir, y medir en forma continua, en distintas estaciones del año. Sí. De acá surge lo que yo ya les dije, de una reunión con el subsecretario de Educación, en donde se ven realmente que el 90% del consumo de energía de los edificios escolares en la provincia está destinado a la calefacción de los espacios. Y normalmente superan esos consumos reales a las estimaciones que uno puede hacer respecto a las cargas auxiliares para poder llegar a una temperatura de confort. Por supuesto que las temperaturas son más elevadas de las que uno presupone. Seguimos. Esta es una escuela que está prácticamente en el límite con la provincia de Buenos Aires, en Catriló. Cuando hubo cambios en la Ley Federal de Educación. Acá, por ejemplo, nosotros siempre escuchamos a los usuarios. Yo en particular escucho a los usuarios porque ellos seguro que nos están diciendo algo que lo necesitamos para una próxima transferencia. Acá, por ejemplo, fue determinante el tema de las circulaciones. En la escuelita anterior, las maestras nos dijeron que sentían el efecto en su cuerpo de salir de una zona solarizada al norte hacia una zona no solarizada
ubicada al sur. Entonces, eso en esta escuela, que era de 900 metros cuadrados, la otra era más pequeñita, implementamos el ingreso de sol indirecto para poder, nosotros le llamamos evitar una zonificación térmica. Entonces, ¿en qué se basan? En un envolvente que es energéticamente eficiente, siempre estamos en los niveles B, casi A de la norma IRAM, y la escuela tiene todos los sistemas pasivos que pudimos incorporar según los presupuestos. Tiene refrescamiento pasivo por conductos subterráneos, ingreso del sol, ganancia solar directa, bueno, conservación a través del envolvente. Nos quedó la parte de iluminación, pero creíamos que íbamos a poder hacerlo después y bueno, nunca se hizo. Esta escuela, si vamos a la segunda, armamos un proyecto educativo institucional en donde toda la comunidad estaba involucrada. Alumnos, maestros, gestión. La comunidad es una comunidad muy pequeña, son 5.000 habitantes, y van a ver en la próxima las mediciones en forma simultánea de una escuela convencional en la misma localidad y la escuela solar. ¿Qué sucedió cuando, no es que yo iba los 80 kilómetros todos los días a tomar los estados de los medidores 3 veces por día? Armamos a partir del proyecto educativo institucional brigadas de alumnos con sus maestros. Entonces, 3 veces por día iban, tomaban los estados del medidor y nos permitían comparar el consumo de una escuela solar con la bioclimática. Y hasta aquí que la escuela bioclimática dejaba encendidos los sistemas de calefacción sábados y domingos. El director de la escuela convencional los apagaba a las 16 horas cuando terminaba la jornada del viernes. Por eso es fundamental el sentido de pertenencia, pero de toda la comunidad. Seguimos. Este es un edificio para la Facultad de Agronomía, fue uno de los primeros que hicimos en el 93, creo, una cosa así. Los usuarios, los profesores de la cátedra de ecología pidieron el edificio bioclimático, que también es definitivo, es definitorio, digo. ¿Por qué? Porque una cosa es, entre comillas, imponer un edificio bioclimático, otra cosa es que el usuario lo solicite. Ellos lo solicitaron, uno de los investigadores, de los profesores, justo venía de hacer su doctorado en Francia, y acá les aclaro, no hubo sobrecosto. ¿Por qué? Porque la arquitecta Beascochea, que mencioné, que era la directora del departamento, ella disponía de un presupuesto para un edificio convencional. De alguna forma, según los ítems, no había sobrecosto. Por eso, sobrecosto cero, en este caso en los edificios de la universidad. Sí, seguimos. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque la bibliografía internacional dice que las aislaciones térmicas tienen una durabilidad, creo, de 7 años. No, mentira. Nosotros hicimos un estudio termográfico, a los 20 años de transcurrido el edificio, las aislaciones térmicas estaban impecables. Entonces, por eso yo digo siempre, hay que medir, analizar, estudiar, ir a la obra, sacar fotos, tener imágenes para poder mostrar. Sí, y el último edificio es la Agencia de Extensión de INTA Victorica. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Por qué? Porque mi lugar de trabajo como investigadora de CONICET me prestaban una oficina, me prestaban durante muchos años, y el director regional en ese momento me encomendó la parte de los edificios, de la infraestructura. Entonces, tuve que recomendar a colegas para poder, por supuesto, armar los pliegos de licitación, etcétera, etcétera. O sea, yo intervengo en la parte energética, en la parte de simulación, en el seguimiento de obra y, por supuesto, me meto un poquito, ¿no? Porque necesito otra información que de repente el proyectista no la considera. En este caso, el arquitecto Marek
tiene los contenidos necesarios del sistema bioclimático, porque él tiene su casa bioclimática. Entonces tiene internalizado todo lo que significa la arquitectura bioclimática y los ahorros. No dije en el caso de la escuela anterior que aún con los sistemas de calefacción, el sistema de calefacción encendido los fines de semana, tuvimos un consumo anual por metro cuadrado menor al sello Minergie suizo, menos de 51 kilovatios hora por metro cuadrado. O sea que podría haber todavía menos consumo si el sistema de calefacción se apagara. Bueno, y en este, que está puesto en la próxima, ya termino, en la próxima, los mismos técnicos de la institución también medían los consumos 3 veces por día, al ingresar, luego del mediodía y antes de irse. Entonces eso permite tener datos muy claritos del consumo, sobre todo cuando deseamos después simular y calibrar los datos de monitoreo para poder corregir en nuestro clima. Hay mucha alternancia con el tema de las olas de calor muy seguiditas. Entonces, en ese momento queríamos estudiar la resiliencia del edificio respecto al tema de las olas de calor. Y en este caso, como fue posterior a otra anterior que hicimos en Cuatruché, camino a Bahía Blanca, nos hicieron algunas observaciones y acá corregimos. Entonces, este edificio consumió, es un edificio que según la bibliografía es de bajo consumo y consumimos en calefacción menos todavía que el sello Minergie. Y en los dos, y en una refuncionalización que hicimos en General Pico, ponemos unas guías de buenas prácticas en el hall de los edificios. Y pregunté, ¿la leen? Porque son comunidades, tanto Victorica como Guatrache son chiquitas, General Pico no. Sí, señores, como va mucha gente del sector agropecuario a hacer consultas, etcétera, etcétera, las leen a las guías de buenas prácticas. Y olvidé decirles que en el caso de la Escuela de Catriló, en su momento, no me acuerdo si fue en el 2001 más o menos, yo mido los edificios un año entero. Después hay que analizar todos los datos, ¿no? Pero bueno, los niños, hubo un concurso internacional para estudiantes de escuelas solares. Y los chiquitos ganaron el primer premio a nivel regional y el segundo a nivel mundial. Tenían que hacer un ensayo y un póster. Esa escuela le incorporamos una estación meteorológica porque los mismos chicos bajaban la información y la transmitían al pueblo a través de su radio. Por eso era parte de los objetivos del proyecto educativo institucional. No me queda ya, ¿no? Ya. Bueno. Hay la otra que dice muchas gracias. Ah, bueno. Conclusiones. Para mí, o sea, es fundamental, o sea, tener el edificio construido. Hay aciertos, hay errores, pero yo les digo, es una experiencia extraordinaria. Y además, de repente, asustan los sobrecostos. Yo traje el tema de los edificios de INTA, el sobrecosto de lo bioclimático, o sea, del mejoramiento de la carpintería, de la incorporación de aislaciones, no supera el 8% del costo total de la obra. Y traje uno nuevito de esa ampliación de la Escuelita del Oeste, que me lo dieron justamente ayer antes de salir. El sobrecosto, muy detallado está, casi el 9 y pico %. Y después me atreví a sacar un dato de una exposición perdonen, es un segundito más, por favor, de una presentación en Nasades del año pasado de una arquitecta de Catamarca
que trabaja en el Instituto de la Vivienda y hizo un análisis y una modelación de una vivienda con las mejoras necesarias para ingresar a la zona de confort, minimizando el consumo de energía, y dice, por ejemplo, que sin mejoramiento la cuota sería de 400 pesos, 400. Si yo le incorporo mejoras, pasa a 426. Si son 400 y pico de cuotas, de 250 a 266. Y si son 500 y pico de cuotas, de 215 a 228. O sea, no tiene incidencia. Entonces, luchemos y tratemos de que los edificios apunten a la eficiencia energética, a la disminución de la contaminación, a la disminución del CO2 y los gastos de operación y mantenimiento. Si yo comparo una vivienda, o sea, en un caso real que se midió y se hizo todo el análisis, la energía de contenida de una vivienda mejorada es pequeña y la tendencia del consumo durante gran parte de su vida es así, y en el caso, si no fuera mejorada, es así. Por eso hablamos de disminución de los costos de operación y mantenimiento. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Celina, por traernos esta experiencia de trabajo en La Pampa, que nos demuestra que a partir de la articulación con los usuarios de los edificios, con las distintas instituciones que estuvieron involucradas, se pueden desarrollar políticas públicas que sostenidas en el tiempo muestran la importancia de estos tipos de infraestructura, de la infraestructura bioclimática. Ahora, en el próximo panel vamos a conocer otras experiencias municipales. Bueno, me quedo con esos mensajes y bueno, de también pensar a largo plazo la definición de estas políticas, el diseño de estas infraestructuras, contemplando el ciclo de vida completo de los edificios, su durabilidad, el uso que le vamos a dar y con un aterrizaje local para quienes van a ser los usuarios y los beneficiarios de esas infraestructuras en concreto, que son para quienes las diseñamos y para quienes las planificamos. Agradezco también a Daniel y a Ezequiel por sus aportes en esta mesa y bueno, les pedimos por favor que se queden para continuar con los paneles con experiencias municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, Ezequiel, Daniel, Celina, por los aportes en este panel. Para ustedes este aplauso.